Un feliz sábado, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que acompañan en esta hora el culto de adoración a nuestro Dios. Primeramente quiero dar gracias al Señor por permitirme regresar a casa. Siempre que tengo oportunidad quiero venir a este lugar porque me hace recordar mis inicios. Hace 24 años y 2 meses, para la gloria del Señor, fui bautizado allí y cada vez que puedo lo digo, porque ha sido ha sido la mejor bendición que el Señor me ha dado. Y ver aquí a hermanos, no los puedo mencionar porque no quiero que alguno se me quede por fuera y no voy a pasar toda la hora del culto mencionando hermanos, pero me agrada verles, a quienes me vieron llegar a la iglesia, a quienes llegaron junto conmigo a la iglesia en el mismo año, y saber que seguimos acá, que seguimos perseverando y que el Señor ver a nuestros hijos crecer en esta iglesia y verlos aquí participando, allá participando, saber que algunos han ido a otros lugares a seguir sirviendo al Señor. Alabo a Dios por esa grandeza, porque muchos de nuestros hijos, o algunos de nuestros hijos, muchos, están acá, y no solamente están acá, están sirviendo al Señor. También me agrada ver caras que no conozco, porque sé entonces, y eso me da la seguridad de que la iglesia del paraíso no ha detenido el cumplimiento de la misión, porque tiene una esperanza en su corazón. ¿Y cuál es? ¿Cuál? Que Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Que Cristo viene muy pronto. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos se están preparando para ese evento? Alabado sea el Señor. Y precisamente en ese contexto de la venida de Cristo es que quiero que nosotros veamos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, el versículo 14. Y vamos a leer otros versículos, vamos a leer todos los 3 versículos que encierra la experiencia por cuando Jesús dijo tales palabras. Y es en la tónica, es bajo la óptica de la venida de Cristo, que cada cosa que nosotros hagamos debemos hacerla, siempre pensando que Cristo muy pronto vendrá y no faltará. Hermano, Él no tardará, dice el libro de los Hebreos, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. ¿Cuánto vamos a estar allí, hermanos? ¿Cuánto vamos a estar allí? Ahora, la palabra de Dios nos dice, yo quiero que lo leamos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 14, pero Jesús dijo: dejad a los niños, ¿qué cosa? Dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dejar a los niños llegar a Jesús? ¿Por qué? Porque de los tales, porque de ellos es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Ahora Jesús usa allí una expresión interesante: dejad a los niños venir a mí y no ¿qué? ¿Cuántos están impidiendo que sus hijos vayan a Jesús? ¿Cuántos están impidiendo? ¿Cuántos están tratando de que sus hijos no lleguen a Jesús? A ver. Amén. Ahora te pregunto, lo que estás haciendo con tus hijos, la educación que tú estás proveyendo a tus hijos, y esto es una pregunta de reflexión, ¿realmente lo están preparando? ¿Lo están acercando? ¿Lo están capacitando para llegar a Jesús? Hay un fenómeno bien interesante. Nuestros hijos nacen de hogares
cristianos, adventistas, crecen y hay una tendencia muy grande, alarmante, Pastor Vladimir, ¿o no es alarmante? Ver cómo nuestros niños, cuando llegan a la edad adolescente y un poco más, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No quieren volver a la iglesia. Se alejan del Señor Jesús. Y aquí entonces cabría la pregunta: Señor, yo como padre cristiano, que estoy anhelando el regreso de Cristo, que estoy anhelando estar en el reino de los cielos, estoy formando a mis hijos para que ellos también lo anhelen, para que ellos también sientan ese deseo de encontrarse con su Señor en el reino de los cielos. Hay muchos factores, no pudiéramos enumerarlos. Y yo sé que algunos de los que están acá, sus hijos hoy están fuera del Evangelio. Algunos de ustedes tienen sus hijos que hace mucho tiempo ya se fueron de la iglesia y no han regresado. ¿Verdad que sí? Y no queremos como culpar, señalar, no es el objetivo. ¿Sabes por qué? Porque mientras ellos estén vivos, yo estoy seguro que usted, que su hijo está fuera del Evangelio, yo estoy seguro que usted tiene todavía la esperanza de que ellos se reconciliarán con el Señor. ¿O no la tiene? ¿Cuándo tiene esa esperanza? De que mi hijo que está afuera, yo sé que un día va a regresar. Porque yo coloqué fundamento, yo coloqué bases. Y yo no dejo de orar por mi hijo para que él vuelva a los caminos del Señor. Quizás las circunstancias de la vida lo llevaron lejos. Pero yo quiero hablarles hoy de manera muy especial, para todos, pero de manera muy particular a quienes todavía tienen sus niños en sus brazos. Y veo algunos, a quienes todavía tienen sus niños pequeños, a los cuales todavía quieren venir a la escuela sabática, a esos a los cuales usted todavía puede encaminar, guiar, orientar para que ellos vayan a Jesús. Dice el capítulo 19, versículo 13, ahora leeremos todo el contexto. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos e hiciera ¿qué cosa? Y orase. Y los discípulos, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? Gente malvada que no quería que los niños estuvieran cerca de Jesús. ¿Eran ellos? ¿Eran gente que no amaban a Cristo? ¿Eran gente que no seguían al Maestro? No. Eran personas que amaban a Cristo, seguían al Maestro, hacían la obra. Y esas gente, los cuales, por favor, lo menos que uno puede imaginar es que sean ellos quienes están tratando de ¿qué? ¿Tratando de qué? De impedir. ¿Quiénes representaban en este caso el obstáculo para que los niños llegaran a Jesús? Cuidado. Cuidado usted, mi estimado hermano que está acá. Cuidado conmigo como pastor de esta iglesia, que yo llego a ser más bien, en vez de ser una inspiración, una motivación, un canal o un instrumento de Dios para guiar a los jóvenes, a los niños de nuestra iglesia a los pies de Cristo, cuidado, vengo a ser yo más bien un tropiezo. Cuidado, llego a ser yo un tropiezo. Cuidado tú como padre que te has dedicado a la obra del Señor,
que eres un discípulo del Señor, cuidado, tú como padre estás impidiendo que tus hijos lleguen a Jesús. Ve que no está hablando de la gente del mundo, como algunos llaman. No, es que el mundo los arrastró. No está hablando de la gente de afuera, porque la gente de afuera obviamente no quieren que nuestros hijos lleguen a Jesús. Jesús les dice esto específicamente a nosotros, a los que nos congregamos acá, a los que amamos a Cristo. Y por eso tenemos que evaluarnos. Tenemos que revisar nuestra vida. Y ya lo vamos a ver poco a poco. Y los discípulos les reprendieron. Trata de imaginar la escena. Cuando Jesús llegaba a un lugar, ¿qué pasaba en las calles de ese sitio, de esa ciudad? ¿Qué pasaba? Se ponía full de gente. Y cuando hay gran multitud, ¿quiénes son los más débiles o los más vulnerables? Precisamente los niños. Porque generalmente procuramos hacer que los grandes estén bien atendidos, reciban toda la atención necesaria y todo lo demás, y a los niños siempre se les deja por allí. De hecho, por favor, estamos en asunto de adultos, niños, no interrumpa, no moleste. Esto es para grande, ¿cierto? Es la actitud general que generalmente nosotros tomamos. Así que la multitud estaba rodeando a Jesús, y eso usted lo puede revisar en los versículos anteriores, en los versículos posteriores. Y ahí estaba la gran multitud. Unas madres, tías, abuelas, primas, vecinas, no sé, trataron de hacer llegar a esos niños hasta Jesús. Y los discípulos le estaban causando problemas. Fue cuando Jesús entonces les dijo, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Yo quiero que me acompañen en la misma historia, en la misma experiencia, al Evangelio de San Marcos, porque encontraremos un par de detallitos allí que quiero resaltar. Marcos capítulo 10. Y leeremos el versículo 14, porque ya el versículo 13 es lo mismo del otro, está igualito al otro, pero quiero resaltar en el versículo 13 un detalle. Imaginemos la historia mientras ustedes lo buscan. Está la multitud, están las madres tratando de llevar a sus hijos a las manos de Jesús, y los discípulos están reprendiéndolos para que no lleguen. Ahora, mire lo que dice el versículo 14. Viéndolo, ¿quién? Jesús. ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Cómo? Indignado. ¿Cómo se siente usted cuando está indignado? ¿Cómo se siente? No es así como que... Estoy haciendo suave. Algunos no se aguantan. Algunos cuando están indignados, hermano, quítense, porque eso es un elefante que va en estampida. Atropella, hiere, agrede, ofende, se defiende como gata pata para arriba. Algunos no se aguantan cuando están indignados. Es lo que algunos llaman, lo escuché en varias ocasiones. ¿Cómo llaman a eso? ¿Cómo llamarían a eso? Esa indignación que da, esa rabia, ¿eso qué? ¿Cómo? Una ira santa. Pero no se aguantan. Los resultados de esa ira santa a veces no son tan santas. Y dicen, no se aguantan. No, yo no me la calo y lo digo. Y lo digo, le gusta a quien le guste. Y no es ira santa, hermano. La rienda suelta al diablo, dice Efesios capítulo 5. Y no deis, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Entonces algunos
No se aguantan esa ira. Jesús se sintió indignado. Cada vez que nosotros como padres, que nosotros como líderes de la iglesia, cada vez que nosotros como cristianos hacemos cosas, tomamos actitudes que nuestros hijos lo que hacen es alejarlos de Dios, Dios se siente indignado. Cuando nosotros somos tropiezo para que nuestros hijos lleguen a Cristo, Dios se siente indignado, porque lo que más anhela Dios es que usted y yo llevemos a nuestros hijos hasta Cristo. Otro detalle que quería resaltar es que en Mateo dice que Jesús, tocándolos o colocando las manos sobre ellos, los bendijo y oró con ellos y se fue. Pero aquí Marcos detalla un poquito más y me agrada esta imagen, porque es que así es Jesucristo. Jesucristo no toca así de manera superficial. No, dice el versículo 16. ¿Y qué? ¿Y qué hizo Jesús? Y tomándolos en sus brazos. A mí esa escena me encanta. Mateo generalmente usa expresiones muy simples. Lo tocó. Cuando hablan del leproso, que dice, no, cuando habla de la mujer con flujo, dice Mateo, extendiendo su mano, la tocó, cuando tenía un flujo de sangre, que estaba un periodo no tan largo, nada más de 12 años. Y dice que Jesús extendió su mano y la tocó. Pero no pudo haber sido así, porque la mujer estaba con el rostro en la tierra, en el piso. Así que Jesús no pudo haber hecho algo así. Estoy seguro que Jesús se acercó y la abrazó. Se tuvo que haber arrodillado Cristo, porque eso es lo que ha hecho Jesús. Jesús siempre va a llegar hasta donde tú estás, no importa tu condición. Si tú lo invitas, si tú te acercas, Él llega. Jesús no solamente colocó las manos en las cabezas y dijo, Dios te bendiga, nene, Dios te bendiga, nene, Dios te bendiga, y se fue. No, Jesús tomó tiempo para abrazarlos. Quizás no lo cargó a todos, yo no lo sé. Pero aquí la palabra me dice que Él los tomó en sus brazos. Los abrazó. Porque con Dios no hay verdadera relación a larga distancia por Wi-Fi. No, hermano. Con Dios la relación es personal, íntima. No existe relación con Dios por vía email. Porque Dios, cuando nosotros lo invocamos, de una vez inclina su oído y nos acerca a Él, nos toma. Porque lo que quiere Dios es que usted y yo estemos cerca del Maestro. Ahora bien, vamos a irnos para evaluar si estamos impidiendo que nuestros hijos lleguen a Cristo. ¿Qué consejo habrá en la Biblia? A ver, ¿alguien podrá aventurarse y decir algún versículo, alguna experiencia donde la Biblia, la Sagrada Escritura, Dios nos dice qué tenemos que hacer como padres? A ver, Felicia. Muy bien. Uy, esto es interesante. Yo no la tenía aquí, pero lo tenía pendiente en la mente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como ella lo dijo, yo voy a darle vuelta un poquito al bosquejo que yo tenía en la mente. ¿Saben por qué? Porque nosotros generalmente queremos instruir al niño en el camino de ¿quién? La palabra dice, instruye al niño ¿en qué? ¿En qué? ¿En cuál camino? ¿Perdón? ¿En qué camino? No. Instruye al niño en
¿En qué? ¿En el camino de quién? En el camino del niño. Instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque usted como padre no siempre estará para decirle por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Usted debe formar al niño para que él ande por su camino. Si usted erró al educarlo en su camino, consecuencias hay. Pero si usted instruyó al niño para que él, eso lo dice el Espíritu de Profecía, Dios lo ha revelado. Nosotros no podemos formar seres autómatas que sean el mero reflejo de mi pensamiento, sino que ellos puedan entender. Para poner ejemplos bíblicos. Daniel, ¿recuerdan a Daniel de la historia? Fue llevado cautivo. Se estima, dicen comentaristas, que Daniel tendría lo más cercano de la gente dice, donde yo he escuchado más opiniones, 17 años. Pero algunos dicen que tendrían 12, 15, en fin, era un adolescente. Y fue llevado a Babilonia. Cualquiera puede decir, ahora sí lo perdí, ese muchacho joven, con toda la energía por delante, con toda la vida, como son los jóvenes rebeldes, ese muchacho se va a echar a perder. Cuando llegó allá, decidió ser fiel a Dios. Pero no estaba mamá, no estaba papá. La mamá y el papá de Daniel habían instruido a Daniel en su camino para que fuera responsable de su propia vida, para que él pudiera, en su propia relación con Dios, llevar su propia experiencia. Y te pregunto, ¿tú estás educando a tu hijo para qué? Para que dependa de ti. Para que siempre tenga que estar mandando un pin y decir, mami, me están invitando a tomar, ¿puedo ir? No. El muchacho tiene que saber que eso no se hace. No porque papá y mamá lo dijo, sino porque él sabe por su propia experiencia lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada al Altísimo y lo que no lo agrada. Daniel estaba preparado para eso. Algunos de nosotros somos padres muy súper protectores y queremos evitarle todo dolor, toda situación difícil a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender a enfrentar la vida. Lo dijo una célebre frase, se lo atribuyen a Luis Pasteur. No me lo crean a mí porque yo no lo escuché de los labios de él. Simplemente dicen que Luis Pasteur lo escribió. Dice algo así: nunca o no siempre podremos evitar que nuestros hijos sufran. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Lo ha leído? Pero sí podemos enseñarles a cómo enfrentar el sufrimiento. Forme a su hijo, no para que dependa de usted. No para que dependa, corre cada vez que tenga una duda, corre allá al pastor a llamarlo. Pastor, tengo un problema, ¿qué hago? No, estaba Daniel solo, no tenía BlackBerry, no podía comunicarse vía email, no tenía a quién preguntarle, tenía otros 3 amigos con pinches de él y decidieron, ¿qué vamos a hacer nosotros? La mayoría se va a arrodillar, la mayoría va a comer, pero nosotros ¿qué vamos a hacer? Firmes. Otra experiencia. Ana. ¿Recuerdan a Ana? Aquella mujer que fue al templo a orar porque no podía tener hijos. Y Dios le dio un hijo. Dice, si usted lee allí Samuel, capítulo 1, creo, dice que cuando era muy pequeño, agarró a Ana, a Samuel, y se lo llevó para el templo. Y le dijo, ¿a quién? Al sacerdote Elí. Aquí está el muchacho, te lo dejo. Para siempre. Dice la Biblia que fue cuando lo destetó, es decir, cuando le quitó, ya no amamaba, ya no amamantaba. Algunos dicen que tenía 6 años, otros 9. Lo cierto del caso es que lo llevó antes de los 12 años. ¿Y saben qué? Samuel estaba rodeado de jóvenes
bien dañados. Mujeriego, sexo libre, depravación, aguardiente. Si hubiese habido marihuana la consumían. Eran perversos. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Recuerdan? Dios tuvo que rasparlo. Y en ese ambiente fue criado Samuel. ¿Qué hizo Ana? ¿Cómo lo educó para que siendo chipilín, pudiera ser fiel a Dios? ¿Qué otro personaje que usted recuerde que también fue llevado así y sometido a pruebas duras? Exacto, Moisés. ¿Recuerda? A Moisés llegó la hija del faraón, le dijo: toma, te lo voy a dar, críalo y luego me lo pasas. Jocabet sabía que tenía que hacer un trabajo, hermanos, con Moisés. ¿Cómo tenía que hacer el trabajo y la educación para dársela a Moisés? Perfecta, hermano, no podía equivocarse. Porque luego todo lo que ella le enseñó, cuando llegara a la Universidad de Egipto, todo eso se lo iban a quitar. Y ahí Jocabet se dedicó a formar a Moisés. Y después agarrarlo con todo el dolor de su alma. Aquí está el muchacho. Yo imagino a Jocabet diciéndole: Señor, aquí está en tus manos. Va a ser sometido a mundanalidad, a conceptos frívolos, incluso a la idolatría. Puede llegar a ser orgulloso por el poder, pero ahí está, en tu nombre, por tu poder, por tu sabiduría, yo he hecho lo mejor que puedo. Que el Señor lo ayude. Y todos sabemos quién es Moisés. José fue educado, y lo contaron aquí, lo mandaron allá, lo contó Felicia, y vino una mujer y lo desnudó. Cualquier hombre, cualquiera, o sea, un hombre cualquiera, pues, no aguanta y lo hace. Pero un hombre formado por madres consagradas a Dios, como fue la mamá y el papá de José, lo enseñó que el sexo es única y exclusivamente para marido y mujer. No hay más. Pastor, eso fue en los tiempos de Moisés, en los tiempos de José. Hoy día no, hoy día es igual, hermano. El sexo es solo para marido y mujer en el santo estado del matrimonio. Punto, no hay más. ¿O no? ¿O las cosas cambiaron? Mi Biblia dice así. Y José fue entrenado para eso, fue educado para eso. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Lo estamos formando para el reino de los cielos? O bueno, le estamos dando buena universidad, buena escuela, buena comida, buena ropa y listo, ya está bien formado. Incluso no se conforme con que su hijo siga viniendo a la iglesia. No se conforme con eso. Usted tiene que pensar como pensó Ana. Yo tengo que formar a mi hijo para que él no solamente llegue al reino de los cielos, sino que mientras llega al reino de los cielos, en la tierra está sirviendo ¿a quién? A Dios. Es un discípulo, es un siervo de Dios. Una vez me llamó una hermana preocupada. Pastor, estoy preocupado. ¿Por qué? Imagínense, a mi sobrino se le ha metido una locura en la cabeza. ¿Cómo es eso? Decidió abandonar la carrera, no voy a decir cuál por si acaso, porque la iglesia bendita es pequeña, aquí todos no lo sabemos. Dejó la carrera para ir a estudiar de pastor. Imagínense,
Pobre muchacho, hable con él para y convénzalo. Pastor Celso, ¿de qué lo convencemos? De que se agarre duro y le sirva al Señor como pastor de la iglesia adventista. Eso es lo que tenemos que hacer. No decirle, mira muchacho, no te metas en esto. Si el Señor lo llamó, tiene que dejarlo. Estás formando tú a tus hijos para que sean pastores, para que sean colportores, para que sean médicos misioneros, como predicó el hermano Chau el sábado pasado. Le estás diciendo, mira, vas a ser un doctor, pero no un doctor de oficina, de aire acondicionado, sino un doctor para que vayas allá al campo difícil y ganes almas para Cristo por medio de la medicina. O lo estamos formando para que él llegue a formar parte de grandes clínicas y empresas médicas. Para que se haga de un gran título. Probablemente allí está el problema. Y yo voy a ir a donde iba a ir al primero, pero que me gustó esto. Porque usted tiene que formar a su hijo, no para que dependa de usted. Usted tiene que formar a su hijo para que dependa de Dios. Porque un día usted no va a estar. Un día no tendrá al pastor, a un anciano, a un hermano que lo ayude a enfrentar ese mundo voraz que está allá afuera, que lo va a llenar de pornografía o de sexo libre, lo va a llenar de vicios, lo va a llenar de orgullo, lo va a llenar de egoísmo, lo va a llenar de grandeza, pero siempre alejándose de Dios Altísimo, de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde puede estar pasando o pudiéramos tener algún problema? Allí en Colosenses, vamos primero a Efesios. A Efesios capítulo 6, versículo 4. Y aquí vamos a entrar, ahora analizándolo, gracias a Dios que hubo un cambio, porque creo que nos va a ayudar para hacer el cierre muy bien, por la gracia de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Ay, hermano, aquí entramos, no nos va a dar tiempo, mucho tiempo, pero aquí entramos en candela, ¿oyeron? Y vosotros padres, ¿no qué cosa? No provoquéis, ¿a qué? ¿Cuántos padres les gusta provocar a ir a sus hijos? A ver, ninguno. Pero saben, y yo lo reconozco, yo tengo ya 2 hijas grandes, están casadas por la gracia de Dios, y muchas veces la provoqué a ira. Porque fui un padre, fui en el contexto negativo, que para tratar de que mis hijas llegaran a ser buenas cristianas, usé malos métodos incorrectos, como gritos, como tratar de decirle, mira, tal cosa, me molestaba, no me controlaba. Perdón, es que le diga esto. Pero eso nos pasa. A veces por el afán de que nuestros hijos no se nos desvíen, podemos perder los estribos y decir cosas que no edifican, sino hieren. Y que probablemente nuestros métodos, en vez de acercarlo más a Dios, lo que hacen es alejarlo más. De hecho, una ocasión, yo creo que Dios me ayudó en eso. En una situación con mis hijas, preocupado, no sabía qué hacer, orando, pidiéndole a Dios que me diera sabiduría. Había un muchacho bien rebelde en mi iglesia, terrible. Y un día nos encontramos de frente, cerca de la iglesia, en la puerta de la iglesia. Digo, necesitamos hablar. Como son muchachos terribles, tremendos, son bien difíciles, se asusta. ¿De qué, pastor? Yo necesito que me des un consejo pastoral. Necesito tu ayuda. ¿Usted, pastor? Sí. Necesito que me ayudes a saber cómo debo atender a mi hija que está pasando por un momento difícil. Pastor, ¿usted me está hablando en serio? Sí.
Y pasamos abajo a la iglesia, entramos y nos sentamos. Yo quiero que me digas qué hacer, porque no lo sé. No sé cómo actuar. Y pensé en él porque yo dije, él es bien difícil. Imagino que lo que está viviendo su mamá es lo mismo que estoy viviendo yo. Y probablemente el método que aplique la mamá a él lo esté afectando. Entonces él me va a decir, pastor, mire, no haga así, no haga asado, trate a su hija así de esta manera. Y fue bien interesante. Él me aconsejó. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque ese muchacho me orientó. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor que está en la misma situación de no querer ir a la iglesia, de no querer estar activo, de ser rebelde, de gustarle otras cosas? ¿Quién mejor para decirle a uno cómo atender a personas que tienen ese problema? Y creo que me funcionó, para la gloria de Dios. Porque estaba haciendo cosas que no debía e iba a abandonar otras cosas que, según el consejo de él, yo debía seguir haciendo. Y lo que él me dijo, siga haciendo esto. Y yo, pero eso no le va. No, pastor, porque cuando uno está solo, esas palabras lo ayudan a uno. Porque en el fondo uno no quiere ser rebelde. Pero es que a veces ocurren cosas que ustedes hacen que nos afectan. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos creído que yo debo instruir a mi hijo en mi camino. Porque mi hijo, él es bruto. ¿Sabe? Perdón, él no tiene experiencia. Perdón, él no tiene experiencia. Porque mi hijo, él no sabe de nada de la vida. ¿Está viendo? Entonces yo tengo que instruirlo yo por donde yo sé que debo hacerlo. Y como no, el muchacho no camina al ritmo que yo le toco, no se mueve a la orden de mi voz, entonces eso a mí me pone muy mal, ¿o no? A veces yo estoy diciendo cosas que no es, padres y madres que están acá. No nos ponen mal, porque vemos que nuestros hijos, oye, pero estamos diciendo que es por aquí, el muchacho se pone terco que es por este otro lado. Y yo le doy gracias a Dios, mira, está Jenny, está Miguel allá arriba, está el hijo de Miguel y Jenny, acá, sirviendo al Señor. Está Zulay, la hermana de Zulay, que no la veo por acá. Están las sobrinas mías, están otras personas que están acá, que son hijos de hermanos, que son miembros de la iglesia. Que sus hijos nacieron acá, están acá, son grandes. Hay otros que la pasaron difíciles, pero están acá. Porque Dios nos ayuda, hermanos. Ahora, no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Por el contrario, ¿qué tenemos que hacer? Criarlo ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Ahora yo voy a dar un giro aquí. Porque Dios me manda a mí a educar a mi hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Para yo poder educar a mi hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí. Vamos a desmenuzar un poquito de ese consagrarse a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Yo vivir, ¿qué cosa? En la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cómo usted va a dar lo que no tiene? ¿Cómo usted va a educar a su hijo para reinar en los cielos? Y aquí voy a decir, tengo entendido que hoy van a estar los padres aquí de niños de la escuela bíblica vacacional. ¿Habrá algún padre acá que no son adventistas? No hay. Bueno, ¿así hay? Ah, ok. Dios te bendiga. Pues yo a ella y a todos les digo, a menos que yo anhele estar en el reino de los cielos, entonces yo estaré
impidiendo que mi hijo llegue al reino de los cielos. Porque mi hijo no va a querer, no va a entender. Recuerde que nuestras acciones hablan más alto que ¿qué cosa? Que nuestras palabras. Usted podrá decirle al niño, usted va a estar en el reino de los cielos, pero usted lleva una vida que para qué mencionarlo. Entonces usted tiene que estar en la disciplina y amonestación del Señor. Fue interesante. Cuando Dios llamó a Abraham, entre otras cosas, le dijo, él, Abraham, va a hacer ¿qué? Va a conducir su hogar después de él. La enseñanza que Abraham le dio a su hijo era tan buena que aun cuando murió Abraham, sus hijos siguieron los principios. Y usted tiene que formar a sus hijos para que ellos a la vez logren que sus hijos también lleguen a Cristo. Y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos puedan entender que siempre van a estar sirviendo a Dios. Pero para eso es necesario que usted y yo consagremos nuestra vida a Dios. El consejo de Moisés al pueblo de Israel fue, y lo repetirás al acostarte, al levantarte, al salir y al entrar. Pero para tú poder repetirlo, tú tienes que, ¿qué cosa? Saberlo, vivirlo. Y probablemente aquí sea uno de los graves problemas, que nosotros, quizás nuestro ejemplo no ha sido el mejor. Que usted le habla de amor de Dios, pero usted grita, usted ofende, usted es mentiroso a veces, o a veces pelea con su mamá, con su papá, con el esposo o la esposa. Y los hijos van viendo. ¿Saben qué es triste? Eso ocurre en términos generales, pero aquí en la iglesia probablemente hayan jóvenes que no deseen casarse. Porque dice, mi mamá y mi papá, eso es terrible. Yo no. Prefiero no meterme en ese mundo. Porque ellos no han visto un buen ejemplo de los padres. Si usted quiere que sus hijos estén en el reino de los cielos, usted tiene que vivir como alguien que anhela vivir en el reino de los cielos. Mis estimados amigos que están acá, algunos le dicen al vecino que es bendita, le dice, mira, lleva a mi hijo a la iglesia. Uno le habla del evangelio y dice, oye, menos mal que usted me habló de eso, pero yo quiero que mi hijo conozca de eso. Pues no, no es tu hijo. El principal instrumento para salvación de los hijos, hablando en términos humanos, ¿saben quiénes son? A ver, ¿habrá aquí algún instrumento principal que levante la mano y diga, pastor, soy yo, para que mis hijos se salven? Yo soy el principal. Yo quiero ver las manos, ¿quiénes creen esto? Algunos, bueno, quieren levantar la mano. Dice, oye, pastor, no me la ponga tan difícil que es que yo, cónchale, no sé cómo. Mis queridos hermanos, hermanas, tenemos que vivir por la salvación de nuestros hijos. El cielo, yo no me lo imagino sin mis dos hijas. Yo no me lo imagino. Y cuando pienso en la gran cena, esa que Jesús dijo, ya no lo tomaremos más hasta el día que lo tome nuevo en el reino de los cielos. Yo no me imagino sentado en la mesa de esa gran cena de la boda del Cordero sin tener a mi lado a mis dos hijas. Un último punto. Y yo quiero que vayamos al libro de Job. Job capítulo 1, versículo 5. Job me toca el corazón. Job quería ver a sus hijos salvos, hermanos. Salvos. Lo quería ver en el cielo. Y estaba dispuesto, como dijo el pastor Cabas, a consagrarse a Dios él. Hermano, tú quieres ver a tus hijos salvos, tienes que consagrarte tú.
Mis amigos que están visitándonos, usted quiere ver a sus hijos en el reino de los cielos, usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Usted tiene que rendir su vida al Señor. Si no, no espere que sus hijos también estén en el cielo. Dice Job capítulo 1 versículo 5, acontecía que habiendo pasado el turno, pasaba algo allí que ustedes lo pueden leer en su casa, los días del convite, Job enviaba y los, ¿qué cosa? Santificaba. Y se levantaba en la tarde, en la mañana. Job se levantaba en la mañana, temprano, y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, de los hijos. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuánto? 10. 7 varones, que con valor diga, pastor, yo creo que es mi caso, yo me equivoqué. Quizás cuando mi hijo era pequeño yo no era bien consagrado a Dios. Quizás yo no había entendido muchas cosas y me equivoqué. ¿Habrá alguien acá que quiera decirle, Señor, colóquese en pie? Y el Señor, yo me equivoqué como padre, fui muy duro o fui muy libre, no le puse reparo al muchacho, lo dejé hacer como quiso, o quizás fui demasiado estricto que lo ahogué y lo asfixié tanto. Pero hoy, Señor, yo te pido, por favor, tráelo de vuelta, porque yo lo quiero ver en el reino de los cielos. ¿Habrá algún padre? Gloria a Dios. Hoy es el día para que nosotros digamos, Señor. Yo lo hice al revés, a mí me pasó al revés, porque mi padre no era adventista, no era creyente. Y siempre le dije a Dios, Señor, yo no sé cómo harás, pero yo a mi papá y a mi mamá lo quiero ver en el reino de los cielos. Y cuando mi papá enfermó grave, que dijeron que se iba a morir, pues, yo le dije, Señor, yo no te pido que lo sanes, yo te pido que lo salves. Porque yo prefiero a mi papá muerto en la esperanza del regreso de Cristo que vivo perdido. Y a veces, hermano, tenemos que poner a nuestro ser amado ahí en las manos de Dios. Señor, tómalo en tus manos, pero garantízame algo, que cuando tú vengas, Él va a estar en el reino de los cielos. Tenga esa esperanza y no se desaliente. Busque el método, mi hermano, que tiene a sus hijos fuera. Busque el método y diga, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo yo puedo hacer para que Él regrese a los caminos? ¿Cómo yo puedo hacer? Dímelo. ¿O qué cosas debo dejar de hacer para que mi hijo regrese a tus caminos? ¿Habrá aquí alguna madre, un padre, que sus hijos, por la gracia de Dios, nacieron en el Evangelio, crecieron en el Evangelio y siguen en el Evangelio, y quiero decir, Señor, gracias, porque mi hijo aún sigue como Samuel en tus caminos, y yo te ruego que lo sigas guardando? Te quieres colocar en pie y decirle, Señor, permite que mi hijo siga en los pies de Cristo, que siga en los brazos de Jesús. Ahora, aquí hay padres y madres que tienen sus hijos chiquitos, todavía los orientan y los llevan y los traen. Todavía ellos no han tenido la oportunidad de enfrentarse a ese mundo cruel y absorbente. Y quieren decir, Señor, a este pequeñito que tengo en mis brazos, o que es pequeño, yo todavía lo quiero ver en esta iglesia, y quiero la sabiduría del cielo para verlo crecer en tus caminos y nunca se aparten de Él. ¿Te quieres colocar en pie? Tú que tienes tus hijos chiquitos. Y a los solteros, a los que no tienen hijos, o recién casados no tienen hijos, ¿quieres tú decirle, Señor, si un día tengo hijos por tu gracia, yo quiero ser como Ana, la mamá de Samuel? Yo quiero ser como Jocabed, la mamá de Moisés. Yo quiero ser como la mamá de Daniel,
que eduque a mi hijo para que él se pueda defender ante la tentación y ser por tu gracia un vencedor. ¿Quieres tú, que no tienes hijos, decir: Señor, yo quiero ser un padre y una madre ejemplar que deje a los hijos llegar a Cristo? ¿Te quieres colocar en pie? Un día Cristo vendrá en las nubes de los cielos y nos dirá: ¿dónde está la grey que te di? ¿Dónde? ¿Cuántos quieren decir: Señor, te diremos, heme aquí, estoy yo y están la grey que me diste? ¿Cuántos queremos decirle a Dios? A nuestros amigos que nos visitan, si tiene hijos, le digo algo: para nosotros que estamos en la fe, formar a nuestros hijos para el reino de los cielos a veces es difícil. Imagínate si tú no te habitúas a venir a la iglesia, a entregarle tu vida a Cristo, si tú no vives para el Señor, va a ser mucho más difícil. Así que usted que está allí escuchándome, yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor hoy, le entregues tu hogar y le digas como Josué: he aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, la responsabilidad de llevar a nuestros hijos, que son tu herencia, que son el regalo del cielo, ese regalo que usted nos ha dado, Señor, llevarlos a tus caminos y al reino de los cielos, a veces nos cuesta mucho, a veces nos parece tan difícil. Pero Señor, de rodillas te clamamos: denos su poder, denos su sabiduría. A los que tienen sus niños pequeños, permite que ellos puedan ser ejemplos de cristianismo, de amor, de crecimiento, y puedan ser los instrumentos que, tomando de la mano a sus hijos, los lleven al reino de los cielos. Bendiga a los padres y madres de los hijos adolescentes que están en esa edad difícil, que a veces como padres y madres no entienden el mundo, la forma de pensar de ellos. Permita, oh Dios, que usted le dé la sabiduría necesaria y les permita acercarse tanto a sus hijos para poderlos encaminar y tutorear al reino de los cielos. Bendiga a los padres que estamos acá, que nuestros hijos ya son independientes, que ya no viven con nosotros, pero que quizás están fuera del Evangelio. Te rogamos, por favor, bendiga a estos padres y estas madres, para que ellos, por tu gracia y por tu amor, tengan la sabiduría de cómo orientar a sus hijos grandes. Y también el Espíritu Santo obra en el corazón de ellos para que regresen al hogar como hijos pródigos. Señor bueno, ayúdenos a nosotros a no impedir el camino de la salvación de nuestros hijos. Perdónenos si nos hemos equivocado. Perdónenos si no sabemos cómo hacer las cosas. Pero ayúdenos para hacer las cosas correctas para la gloria de tu nombre. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.